si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es que el propósito del evangelio es que no solamente haya convertidos a Cristo, sino que los convertidos se conviertan no solo en creyentes, sino en discípulos. Se requiere permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra, ser enseñado, instruido, redarguido, corregido por la palabra de Dios, para que permaneciendo en la palabra conozcamos la verdad, es decir, nos convirtamos en discípulos, conozcamos la verdad y entonces que seamos libres. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si el Hijo os hiciera libres, seréis verdaderamente libres. Así es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, tiene el propósito de hacernos libres. Pero para poder ser libres del caos, de la condenación, del pecado, de la culpa, de la enfermedad, de la escasez, del rechazo, de la vergüenza, de la iniquidad, de la maldición, de la pobreza, de el caos, de las tinieblas, de tener una vida sin propósito, de la destrucción, de el sufrimiento del alma, de la depresión, del egoísmo, del engaño. Para poder ser libres necesitamos la palabra, porque la palabra es la que nos va a revelar la verdad. Y cuando la verdad, es decir, la palabra sea concebida, la verdad nos va a sostener, la verdad de la palabra, la verdad de Dios, la verdad de Cristo. Y entonces, conociendo la verdad, concibiendo la verdad, seremos libres. Cuando un hombre viene a Cristo, cuando un hombre cree que Jesús es el Señor, cuando un hombre cree, confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la palabra, él es salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así es que digamos que la primera acción de bendición para el hombre es que sea salvo de una muerte eterna para tener vida eterna con Cristo. Pero mientras estamos en este mundo, Dios quiere que cumplamos un propósito extraordinario, que es hacer discípulos a las naciones, porque no es suficiente con que tú y yo seamos creyentes nacidos de nuevo, sino que muchos se están perdiendo y se están yendo al infierno, a una eternidad, a una muerte sin Cristo. Así es que fuimos llamados para hacernos discípulos del Señor, y esto es permaneciendo en la palabra, conociendo, entendiendo, creyendo correctamente la palabra, meditando la palabra, declarando la palabra, permaneciendo en la palabra, que la palabra sea parte de nuestra vida, que nosotros podamos sumergirnos en la palabra, permaneciendo en la palabra para conocer la verdad y entonces ser verdaderamente libres. El propósito del Señor Jesucristo no es que haya convertidos o no es que haya solo convertidos de las tinieblas a la luz, pero que haya discípulos. Y es, es la importancia de estar compartiendo la palabra, de que tú te estés instruyendo, tú estés aprendiendo, tú estés permaneciendo en la palabra para que tú después des fruto y te multipliques haciendo discípulos.